Muy bien, hoy vamos a ver en este octavo encuentro una unidad bastante complicada. No es complicada, es una unidad sencilla, es la unidad 6 del nuevo programa, creo que del viejo programa y la 5 de la nueva. Obligaciones de dar sumas de dinero. Ustedes recordarán que cuando habíamos hecho el análisis de obligaciones de dar, habíamos dicho que las obligaciones de dar se separaban en dar cosa cierta, y que a su vez dar cosas ciertas se separaba en constituir derechos reales y en deber restituir, en obligaciones de dar dinero y en obligaciones de dar cosa genérica. Entonces, estas tres obligaciones de dar son las que vamos a tener ahora unas concepciones, o sea, unas ideas de las obligaciones de dar sumas de dinero. Lo primero que quiero arrancar es por qué las obligaciones de dar suma de dinero no son una obligación de género. Porque ustedes piensen en las cosas de género, son aquellas fungibles, ¿no? Aquellas cuyos todos miembros de la especie son iguales a cualquier otro miembro de la especie. El trigo, las vacas hasta cierto punto. Entonces, el dinero, que es un objeto fungible, divisible, tiene unas reglas especiales. ¿Por qué? Porque el dinero en el sistema capitalista tiene un valor intrínseco llamado interés. ¿Qué es el interés? El interés es el costo de tener dinero habilitado, es decir, es el costo de tener dinero de alguna manera. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿qué significa el costo de tener dinero? De que por el solo hecho de yo tener dinero disponible, tengo que pagar un costo. Ese costo se llama interés. Ya vamos a hacer algunas especificaciones en tipos de intereses, pero básicamente el dinero es especial porque al ser un bien cuyo valor de cambio es ilimitado, es decir, yo puedo cambiar dinero por prácticamente cualquier cosa, esto le da un valor distinto y también le da una entidad jurídica distinta. Lo otro que hace que también tengamos que hacer una diferenciación y que se nos va a ir mucho de esta clase hablando de eso, es que el dinero, propiamente dicho, es un medio de cambio utilizado por un determinado estado. Y el gran tema que tenemos en todos los estados, y en Argentina en particular, porque Argentina tiene una tradición muy fuerte al respecto, el tema de la contratación en moneda extranjera. Entonces vamos a ver que las obligaciones de dar moneda extranjera no son obligaciones de dar suma de dinero, y vamos a tener algunos problemas también, problemas de raigambre histórico con el problema de las obligaciones de dar suma de dinero. Por eso, a pesar de que tal vez el programa está muy escueto con esta situación de obligaciones y va muy artículo por artículo, cuando ustedes lo abordan a esto en el tema, van a ver que uno de los grandes temas que hay que hablar en Argentina respecto de las obligaciones de dar suma de dinero es el famoso nominalismo versus valorismo. ¿Qué son estas dos escuelas? Estas dos escuelas son escuelas de pensamiento jurídico que lo que buscan es definir en qué consiste una obligación de dar suma de dinero. Los nominalistas van a decir que una obligación de dar suma de dinero es una obligación de dar un determinado número. Entonces, una obligación de 10.000 pesos es una obligación de 10.000 pesos. Pero ¿qué es lo que pasa en un país como en Argentina, en donde históricamente no es un fenómeno nuevo, no es algo que ustedes están viviendo, y lamento comunicarles que ni siquiera están viviendo la peor de la historia argentina? En un país tan altamente inflacionario como en Argentina, el nominalismo encuentra serios problemas a la hora de mantenerse. ¿Por qué? Porque si yo te presto 10.000 pesos a una tasa del 12% anual, es decir, que yo voy a conseguir como beneficio un 12%, vos me vas a terminar devolviendo 11.200.
Pero, aquí que en un año, lo que yo compraba con 10.000 pesos al principio de año cuando yo te los presté, no lo compro con 11.200 cuando vos me lo devolvés. Entonces, no solamente yo no gané, perdí. Ese fenómeno provocó que durante la década del 40, 50 y 60 en Argentina, 1940, 50 y 60 en Argentina, hubiera grandes reclamos judiciales que terminaran avalando el fenómeno del valorismo, que implicaba que estos 10.000 no eran un número, sino un valor que respondía a qué podés comprar con 10.000 en ese momento, razón por la cual las deudas se indexaban. Esa es la palabra clave, que implicaba que cuando vos me tenías que devolver, vos tenías que primero indexar la deuda de acuerdo al régimen de inflación. Entonces habíamos tenido una inflación del 24%, vos me tenías que devolver 12.400. Y sobre eso le aplicábamos la tasa del 12%. Entonces, ahí sí ganaba yo. ¿Por qué? Porque me aseguraba el capital, que el capital me iba a seguir alcanzando y además tenía un incremento. Aquí que, bueno, con préstamos de plata parecería ser bastante sencillo, pero cuando vos lo llevas a alquileres, que es una situación muy crítica en donde los inquilinos, hoy en día con todas las herramientas que hay, que en esa época no había, tienen un grado de incertidumbre. Imagínense que ustedes empezaban a alquilar en el gobierno de Perón, terminaban de alquilar en el gobierno de algún militar, y todo lo que pasaba económicamente en ese transcurso era desastroso, ¿no? Ustedes saben que durante todo lo que fueran las discontinuidades democráticas, los golpes de Estado, la situación económica tenía grandes problemas. Razón por la cual termina instaurándose un concepto de valorismo que era sumamente peligroso, porque vos hoy pagabas, o sea, hoy en día hay actualización de precios, ¿no? Si ustedes alquilan, saben que uno pone que el primer semestre se aumenta un 20%, porque uno tiene una estimación de cuánto va a subir, de cuánto estamos hablando de inflación. Ahora, si la inflación es mucho mayor, como de repente uno tal vez podía esperar una inflación del 10% mensual en una época muy fea, y tenías una inflación del 40% mensual, o una inflación de un 10%, de un 10% diario. Entonces, cuando venía tu casero a decirte que lo que le tenías que pagar no eran ni los 6.000 que acordaste a pagar, ni los 8.000 que vos pensaste que en una de esas ibas a tener que pagar, sino que tenías que pagar más o menos 12.000. Entonces, todo ese tipo de situaciones que mezcladas con el incremento de esos procesos hiperinflacionarios que ocurrieron a finales de la década de los 80, principalmente, o sea, todos recordamos que la hiperinflación se dio en épocas de Alfonsín, pero la hiperinflación no es culpa de Alfonsín, es culpa de una política monetaria sostenida desde el 76, el Plan Martínez de Oz. Entonces, todo ese proceso hiperinflacionario tan absurdo, y pregúntenle a sus padres y sus abuelos qué tan absurdo era el proceso hiperinflacionario, porque estoy diciendo que era un delirio. Estamos hablando de que las cosas cambiaban de precio de la mañana a la noche, significativamente de precio, ¿no? Así que aumentaba 2 centavos de la mañana a la noche. Llevó a que en el 91, 92, no me acuerdo cuándo, se sancionará la ley de convertibilidad. ¿Qué es la ley de convertibilidad? Primero, la ley que finaliza con el plan austral, que era el plan que tuvo Alfonsín para intentar bajar un poco la inflación. No salió muy bien, pero bueno, tenía las manos atadas, y ata el valor del peso al dólar. Ustedes saben, el famoso 1 a 1. Y hay otro articulito, aparte del de atar, que prohíbe la indexación. Este articulito está vigente. Entonces, indexar deudas está prohibido. ¿Qué quiere decir? Que actualizar deudas sobre la base de un sistema general de precios o de algún índice general de precios está prohibido.
Si yo acordé 10.000, te debo 10.000. Razón por la cual Argentina hizo esto. Pasó de un nominalismo en la época de Vélez a un valorismo, más o menos durante la década del 60-70 se empieza a instaurar jurisprudencialmente y retorna a un nominalismo en la década de los 90 con la ley de convertibilidad. Nominalismo que se mantiene hasta el día de hoy. Esto hace, el estudio de todo esto, que ustedes en el libro lo tienen muy extenso, es lo que provoca que muchas veces uno tenga un cierto grado de problemas en esta unidad, ¿no? Los chicos no saben distinguir nominalismo de valorismo, que ahora vamos a ver por qué es tan importante. Porque si la deuda en dólares es nominal, significa que yo tengo que pagar dólares. Si la deuda en dólares es valorativa, significa que yo puedo librarme pagando en pesos el valor del dólar. Y eso es bastante diferente. Kurama, por favor. A ver. ¿Quieres mirar a la cámara? Bueno. La cosa entonces es que las deudas, la tradición argentina de realizar contratos en dólares nos ha generado toda una serie de distorsiones económicas en los contratos respecto de si teníamos deudas nominales o valorativas, ¿no? Porque ¿cuál es el tema? Vamos a ver ahora qué es una obligación de dinero y qué es una obligación de valor, que hoy en día ya son cosas distintas. La obligación de dinero es un fenómeno absoluto y completamente nominal. Entonces, que consiste en la obligación de dar moneda de curso legal. ¿Qué es la obligación de dar moneda de curso legal? Una obligación que consiste en dar el papel moneda oficialmente aceptado por un país como de curso legal. En Argentina, la única moneda de curso legal es el peso argentino, creado en la ley de convertibilidad. Ni el peso argentino oro, ni el peso fuerte, ni el austral, nada de eso es moneda de curso legal. De hecho, el billete de 5 pesos, que durante mucho tiempo fue moneda de curso legal, dejó de tener curso legal. Así que aunque ustedes tengan una nota del banco de 5 pesos, no tiene curso legal, no puede ser utilizada para cancelar obligaciones de dar suma de dinero. Entonces, el dinero, acá habla concepto y caracteres, ¿no? El dinero es fungible, el dinero es esto que les estaba diciendo, una determinada cosa que se le asigna un valor, usualmente respaldado por un banco central, digo usualmente porque no es necesario, que genera la posibilidad de cancelar deudas de manera genérica, es decir, cancelar cualquier tipo de deudas. Ustedes saben, en obligaciones tenemos, utilizando la expresión que tanto me han preguntado en este fin de semana, tenemos un deber de conducta específico, nosotros tenemos que hacer algo en particular. Bueno, una de las cosas que podemos hacer es, y es una de las más comunes, dar dinero, porque es un objeto de cambio, una cosa de cambio, un valor de cambio, que me permite a mí transmitirlo a distintos tipos de cosas. Bueno, parecería ser que todos sabemos lo que es el dinero hasta que nos piden que lo definamos, razón por la cual les pido que busquen una definición lo más sintética posible, lo más sencilla posible, no se vayan por el metalismo, no se metan en el metalismo ni en ninguna otra de esas definiciones, porque les van a preguntar qué es el dinero, ustedes tienen que tener una definición técnica, porque si yo les pregunto ahora qué es el dinero, ustedes van a decir la plata, con lo que podés comprar cosas. Todos tenemos una noción de dinero, por lo que ustedes tienen que tener un concepto, ¿no? Entonces, bien, caracteres, bueno, el dinero es fungible, es divisible, infinitamente divisible, es absolutamente fungible, es decir, que nunca un dinero va a ser distinto a otro, ¿no? Y no me pueden negar un billete de 1000 aduciendo que ellos quieren 2 billetes de 500. En ese sentido hay algunos problemas
ahora en medio de la pandemia, con esto de no aceptar billetes y solamente aceptar débito, a mí me parece que eso sería, por ejemplo, un tipo de demanda colectiva que Derechos al Consumidor tendría que estar atendiendo. Porque ya me ha pasado de escuchar varios casos, a mí no me pasó porque yo realmente no estoy saliendo de casa, pero esta cuestión de no me aceptan efectivo, mira hermano, ¿me aceptas efectivo o te hago ya una denuncia a defensa del consumidor? Porque el dinero tiene curso legal y vos no me podés negar aceptarme dinero de curso legal para cancelar una deuda de dar 2 sumas de dinero, ¿no? Entonces, bien. Y el otro interés que tiene, o sea, el otro carácter que tiene es que tiene un valor genérico asignado por una entidad social, que en este caso es el Banco Central, que tiene propiedades de cambio, es decir, que yo puedo intercambiarla por bienes y servicios, y que produce intereses. Y ahí está el tema. ¿Qué son los intereses? El interés es aquello que el dinero genera. Es el dinero que el dinero genera. Es esta cuestión de el derecho que uno paga, o sea, el costo que uno paga por el derecho a tener dinero disponible. Entonces, bien. En respecto a las obligaciones de moneda que no sean de curso legal, el código admite en declararlas, y esta es una norma supletoria, ya vamos a volver por qué, declararlas como deudas de valor. Es decir, que las mismas son un valor que se deduce, se transforma a moneda de curso legal y que por lo tanto se cancela con moneda de curso, ¿cómo se llama? Con moneda de curso legal. Entonces, uno podría cancelar una deuda de dólares en pesos. Obviamente que esto no le gusta a nadie. Porque si yo les pregunto a ustedes qué prefieren, que les pague hoy, $100 o 8.300 pesos. Y bueno, capaz que alguno está con muchas inquietudes económicas, pero yo estoy casi seguro que la mayoría va a preferir que le paguen el billetito de $100. ¿Por qué? Porque sabe que de acá a un par de meses en una de esas eso sea más que 8.300 pesos. ¿No? Por eso es que vamos con esto de por qué es supletoria. Digo que es supletoria porque las partes pueden poner una cláusula contractual en la cual el sujeto se obliga no a dar moneda de curso extranjera como valor, sino a dar moneda de curso extranjera como cosa. Y en ese caso ya no estamos hablando de de una obligación de dar sumas de dinero, sino que estamos hablando de una obligación de dar, dice el código, cantidad de cosas. Como no existe, vamos a asumir que está refiriéndose a las obligaciones de género. Es decir, que yo me puedo librar de la obligación cancelándola con cualquier objeto que forme parte del género establecido, que en este caso es notas del Banco Central de la República de los Estados Unidos de Norteamérica, con el valor nominal que está establecido por el contrato. ¿Por qué digo que hace falta explicitarlo? Porque las normas supletorias, recordemos artículo 7 del año pasado y algo que van a estudiar en Derecho de los Contratos el día de mañana, las normas supletorias son aquellas que se aplican ante la falta de voluntad específica de los sujetos acordantes. Es decir, que ante una falta de manifestación explícita sobre la naturaleza de la obligación de dar dólares o de dar sumas de dinero en moneda extranjera, el código va a pensar que la obligación de dar sumas de dinero en moneda extranjera es una obligación de valor y le va a asignar la solución del artículo 772, que es convertirla al valor en moneda argentina y hacerla pagadera como una obligación de dar sumas de dinero, de dar pesos. Entonces, si no queremos que esto pase, lo que tenemos que hacer es específicamente explicitar que esto no se trata de una obligación de dar dinero, sino que se trata de una obligación de dar cosas de género, cosas que se parecen mucho al dinero, pero que al no ser una moneda de curso legal, no es técnicamente dinero en Argentina.
¿Mm? Hay algunos países que aceptan monedas extranjeras como moneda de curso legal, ¿no? Tengo entendido que algunos países como Costa Rica, creo que, no era Costa Rica, Puerto Rico, dolarizaron su economía aceptando al dólar como una moneda de curso legal, que es una solución que algunos economistas acá argentinos de los más delirantes proponen. Hay un mosquito en la cámara, lo vieron volar por ahí, pero porque al pasar cerca parece gigante. Bien. Entonces, ¿qué son los intereses? Ahora sí, introduzcámonos. Ahí habla obligación del deudor. La obligación del deudor en las obligaciones de dar suma de dinero se extingue cuando se da la cantidad acordada, ¿no? Nominalismo. Bien. Los intereses, hay distintos tipos de intereses, ¿no? Hay intereses que buscan resarcir a las partes. Hay intereses que buscan incrementar a las partes su valor económico, que son los intereses compensatorios. Y después están los intereses que lo que buscan es castigar a la parte por una actitud que se busca que no se haga. Los intereses punitorios son intereses que se buscan no cobrar, de hecho. Son intereses que lo que yo busco son sumas de dinero accesorias a la obligación de dar suma de dinero original, son accesorias, pero lo que me buscan es que la persona me dé la plata original. No busco esto, ¿no? Es como las 30 que algo hemos hablado en la clase pasada. No se trata de una suma de dinero que yo persigo, se trata de una suma de dinero que yo pongo ahí como un castigo para tratar justamente de evitar que no me den el dinero capital. Entonces, el estudio de los intereses nos necesita que nosotros diferenciemos los dos fenómenos económicos que se dan, capital e intereses. Ahora, ¿qué son los intereses compensatorios? Los intereses compensatorios son estos de los que yo vengo hablando. El derecho a una compensación que tiene una persona por disponer dinero a la otra, como forma de pago por este principio de que el dinero genera dinero. Es el interés que se da en las operaciones financieras de crédito, es decir, en las operaciones financieras de préstamo de dinero. Cuando a mí el banco me presta plata, el interés que me cobra es un interés compensatorio por el derecho, jamás le diría favor, por esta cuestión que tiene ¿cómo se llama? El banco de prestarme plata. Esos son los intereses que eventualmente se pueden volver usura. ¿Qué es la usura? Es el cobro de intereses absurdamente elevados. Y bueno, vamos a decir, ¿cuándo es elevado? No está establecido en el código, pero la jurisprudencia ha dicho de que nadie puede cobrar más que el banco. Entonces, la tasa de interés de referencia que el Banco Central baja, que es una tasa que está definida por un montón de factores económicos, es la tasa que pone el límite a la idea de usura. Recordemos que la tasa de referencia, por ejemplo, actual del banco, cuando asume el nuevo gobierno, creo que le habían bajado a 57 y creo que está cerca del 50% anual. A menos que hayan hecho algo más últimamente, con todo esto de la pandemia, como que todo quedó en stand-by la política financiera, pero estamos hablando que si alguien cobra más de un 50% anual, que se traduce en más o menos 4.5%, un poquito menos, 4.2% mensual, si estamos hablando de alguien que hace algo por el estilo, 4%, 4.1%. Bueno, si estamos hablando, esta gatita está con muchas ganas de que presten atención. Bueno, entonces deja de joder. Bien. Entonces, si alguien cobra un interés compensatorio por encima de eso, si alguien cobra un interés compensatorio por encima de la tasa de referencia, supongamos 50%, es decir, más de un 4.1, 4.2% anual, mensual, estaría haciendo usura. Es decir, que, ¿por qué me pongo tan pesado? Pues ya van a ver por qué me pongo tan pesado. Es decir, que si a mí me dan 10%, 10 de capital, y me ponen un interés del 50% anual, es decir,
que yo al cabo de un año tengo, yo entidad financiera, 15.000, eso no es usura. Ahora, notarán que yo a este 15% de intereses lo aplico solamente sobre el capital. ¿Qué es lo que pasa si yo empiezo a aplicar intereses ya no solamente sobre el capital, sino también sobre los intereses? Entonces yo divido estos 10.000 en cuotas anuales, 12 meses, me da más o menos 900. Digo más o menos porque tampoco necesitamos mucho, no vamos a hacer la cuenta completa. Ahora, yo tengo que devolver 900 más el 12% aquí, 900 más el 12%. En realidad lo que tengo que devolver es una 12ª parte de 15.000, que es aproximadamente 1.250. ¿No? ¿Sí? 1.250. No, un poquito menos. 1.200. Sí, 1.200. Más cerca de 1.200. Entonces, no, 1.250. Perdón. Es irrelevante el número. ¿Cuál es el tema? Que si yo, en lugar de hacer eso, lo que hago es que lo que la persona tenga que devolver sea un acumulado de estos intereses y empiezo a cobrar intereses sobre intereses, a pesar de que yo no modifico, qué tonto, estoy con una tasa del 50, no del 15, perdón, una tasa del 50, claro, porque este es mensual, no, perdón, estoy un poco confundido. Si yo hago eso, de ir aplicando esta tasa y además irle sumando intereses a los intereses, es decir, que si la persona esta solamente paga 900 aquí, el mes que viene paga 900 más el 4% ese, más el 4% sobre la base de eso, y vamos haciéndolo así, escalando, eso me va a provocar a mí que el resultado final no sea 15.000, sino que sea bastante más, ¿no? El resultado final sea 17.000, sin que yo en mi contrato haya puesto un interés por encima de la tasa de referencia del Banco Central. Esto de cobrar intereses sobre los intereses es lo que se conoce como anatocismo. Una pregunta de examen: ¿qué es el anatocismo? Es la práctica mediante la cual se capitalizan los intereses y se cobra intereses sobre los intereses. ¿Qué provoca eso? Provoca que mediante maniobras fraudulentas una persona realice medidas, ¿cómo se llama? Medidas usureras que aparentemente, en fraude a la ley, ¿no? Que aparentemente son legales, pero que en realidad son fraudulentas, son usureras. Entonces, ¿cómo está prohibido el anatocismo? Está prohibido, y antes estaba prohibido para todo, ¿no? La capitalización de intereses, el anatocismo estaba prohibido. Ahora, en Argentina tenemos 3 excepciones para la capitalización de intereses. La primera es que los intereses se capitalizan a la hora de la determinación judicial de una deuda. Y antes de meterme en eso, quisiera tal vez dar un pequeño concepto de los intereses resarcitorios. Los intereses resarcitorios son la reparación que recibe un sujeto ante el retardo injustificado del cumplimiento de la obligación. Son los que también llamados intereses moratorios. Esos intereses moratorios surgen de un plazo en donde una persona ya debería haber cumplido y por no cumplir está generándole daño a la persona del acreedor. Entonces, supongamos en un juicio en el cual yo me tardé 5 años en hacer el juicio, mi empleador, la persona que me tenía que pagar la obligación de dar suma de dinero, me tenía que pagar 10.000, pero me tardé 5 años en hacer el juicio. Y si yo le aplico la tasa de 50% por cada año, es decir, 5.000, estamos hablando de que mi empleador me debe en realidad 35.000. Lo importante es liquidar bien los intereses.
Obviamente, como la tasa de referencia esta cambia constantemente, uno va haciendo el cálculo mes por mes. Es bastante más complicado hacer estos cálculos, pero bueno. Ahora, esos 35.000, en el momento en el que sale la sentencia, que estipula que son 10.000 de capital más 25.000 de intereses, se convierte en un solo capital de 35.000. Y a partir de ahí, los nuevos intereses de la nueva deuda de 35.000 corren sobre los 35.000, ya no sobre 10.000. Esa capitalización de intereses se permite, ¿no?, en el caso de definición judicial de una deuda. La otra excepción es que se permite la capitalización de intereses acordada por las partes siempre y cuando la misma no sea cada menos de 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que yo permito a entidades financieras como las tarjetas de crédito, los bancos, poner una fecha de capitalización de intereses que no puede ser menor a 6 meses entre sí. Entonces, supongamos el 1 de enero y el 31 de julio, 31 de junio, yo capitalizo intereses. ¿Qué quiere decir? Que yo te doy a vos todo este periodo para que vos canceles los intereses. Ahora, si vos no cancelaste los intereses, pagaste el mínimo 6 meses y no ahorraste lo suficiente para que antes de esta fecha cancelar los intereses, yo capitalizo los intereses. Y ahora ya no me debes 10.000 pesos más 2.000 de intereses, ahora me debes 12.000 pesos. Esa es la segunda excepción. Y la tercera se me escapó de la memoria, pero era también un fenómeno judicial. Perdón. La obligación demandada judicialmente y la obligación que se liquida judicialmente. Entonces, bueno, son más o menos lo mismo. En caso de una obligación demandada o una obligación liquidada, estamos hablando de que este proceso en el cual el juez manda a una nueva obligación genera una capitalización de intereses. Bien, con esos dos ejemplos van a estar. Entonces, bien. El último tipo de interés, el punitorio, es aquel que se estipula, como les dije, como un adelanto, como una prevención para tratar de lograr que la persona no incumpla. ¿Qué es lo que suele pasar con los alquileres, por ejemplo? Ustedes saben, los que alquilan se paga del 1 al 10, por ejemplo, y por cada día que se pasan de pagar del 10, tienen una multa de 100 pesos diarios. Si ustedes calculan, esa multa es mucho más superior que el límite de los intereses punitorios, de los intereses compensatorios. ¿Por qué? Porque lo que busca esa multa no es cobrarse. Yo, dueño de la casa, no quiero que me pagues el 15, así me pagás el alquiler más 5 días de punición. Yo quiero que me pagues antes del 10. Eso es lo que yo busco. Entonces, esa persecución que yo busco acá son los intereses punitorios. Se regulan como una cláusula penal. Que ya vamos a ver cómo funciona la cláusula penal, así que no se preocupen, pero se regulan como una cláusula penal. Hay toda una unidad de eso, por eso no quiero adelantarme tanto. Entonces, bien. Espero no haber sido, yo siento que repetí muchas veces la palabra dinero y repetí muchas veces algunos conceptos, porque esta unidad, acá habla, antes de nada, extinción de los intereses, casos especiales y facultades judiciales. Los intereses, si hay algún tipo, se entiende que primero hay que extinguir los intereses y después el capital. No se pueden extinguir primero el capital y después los intereses, porque si no los intereses ya se congelarían, a menos que los intereses se transformen de alguna manera en capital. Judicialmente existe la posibilidad de modificar esos intereses
cuando los mismos sean demasiado altos, desnaturalicen la obligación o cuando haya causas que justifiquen esa modificación. ¿No? Los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionalmente, el costo medio del dinero para deudores. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y una vez extinguido este pueden ser repetidos. ¿Qué quiere decir? Que si yo pago más en intereses que resultaron ser usureros y después en una demanda se plantea esta cuestión de que si yo ya pagué mucho más de lo que debería haber pagado, teniendo en cuenta intereses y capital, puedo hasta conseguir una restitución desde el punto de vista legal. Esto es para tal vez darnos cuenta un poco de que no es tan... O sea, y esto lo van a estudiar después cuando estudien Derecho Bancario. La plata es una cosa muy especial, no es una cosa como cualquier otra de las cosas. Razón por la cual solemos tener un abordaje jurídico y técnico distinto, porque evidentemente, a ver, si yo les llegara a decir algo así, no en una obligación de plata, sino en una obligación, por ejemplo, de dar granos de trigo, que es una obligación genérica, que ustedes dirían, bueno, pero si el dinero es una cosa genérica. Bueno, yo no soy quien para decir cuánto vale el trigo. Entonces yo, si un juez se mete y de repente dice cuánto vale el trigo, estaría haciendo una movida económica política muy complicada. Ahora, el dinero, si bien entendemos, o sea, también con el trigo, o sea, las leyes de precios máximos, no es que nadie te dice a cuánto está el trigo. Sí, hay veces que el Estado te dice a cuánto está el trigo. Pero es una facultad que en todo caso no depende tanto de la ley o del juez en realidad. Depende de otros organismos porque alteran sustancialmente el fenómeno económico. De hecho, ¿cuál fue la respuesta a la prohibición de indexación? El establecimiento de tasas de interés compensatorio bastante altas. ¿Por qué? Porque si yo calculo que la inflación de este año va a ser de 50%, no voy a poner una actualización o unos intereses por menos del 50%, porque si los pongo por menos del 50%, pierdo. Ahora los voy a poner no solamente por encima del 50%, los voy a poner por encima del 60%, porque en una de esas la tasa el ritmo de inflación incrementa y llegamos a 60%. Entonces todo ese proceso hace un avance. La inflación inercial es eso, básicamente, que genera más inflación, ¿no? La actitud que tienen unos sujetos ante la desconfianza total y completamente justificada de los mercados nacionales genera mayores procesos de inflación. ¿Por qué tal vez perdido? Imagínense, esta clase va a 40 minutos, de los cuales me he pasado 20 minutos hablando tal vez de historia económica. Esta unidad es una unidad sumamente económica y la comprensión de ese fenómeno histórico económico la hace mucho más llevadera. Yo siempre les digo a ustedes que tienen que llevar de alguna manera tienen que hacer de alguna manera más llevadera el proceso de conexión entre lo que estudian y la manera en la que acceden a eso que ustedes estudian. Ese proceso de conexión ustedes lo pueden llevar ligándolo a cosas que les gusten. Lo pueden hacer de muchas maneras. Una de las maneras es tal vez preguntándose para qué les sirve. Yo he tenido muchas dificultades a lo largo de estos años para enseñar cosas como el fideicomiso, por ejemplo. Y he tenido dificultades para estudiarlo en su momento. El fideicomiso era algo que yo no entendía mucho, hasta que entendí para qué servía. La antícresis, yo he tenido hace poco una alumna de Reales, y que me decía, la verdad que la antícresis no la entiendo, Joaquín. Y claro, ella me repetía el concepto de la antícresis, pero no sabía cómo utilizarla. Hasta que yo le expliqué casos muy famosos de antícresis en donde tenía muchísimo sentido y ahí como que lo terminó de entender y ya lo podía usar. Entonces a lo que voy es, si ustedes entienden por qué razón el código discrimina las obligaciones de dar suma de dinero, va a ser mucho más fácil que ustedes entiendan después uno de los elementos principales, una de las características principales que tienen las obligaciones de dar suma de dinero, que son los intereses, ¿no? Los intereses, desde el punto de vista técnico, son una obligación distinta a la original,
pero ligada en una relación de accesoriedad, una obligación accesoria. ¿Qué quiere decir? Que la extinción del capital implica la extinción de los intereses. Por eso que es muy importante, después vamos a ver cuando veamos pago, que si yo pago y no imputo mi capital, es decir, si yo no pago y digo, mira, esto va para intereses, esto va para capital, el acreedor lo que tiene que hacer es primero cancelar los intereses. Y si el acreedor me expide un recibo por el pago del capital y no dice en ninguna parte que falta el pago de intereses, el código presume, sin admitir prueba en contrario, presume que los intereses ya se extinguieron. Antes de extinguir el capital había que extinguir los intereses. Entonces, si vos me extinguiste acá los intereses, ya está. Entonces, ese tipo de cuestiones finas respecto de los intereses, capital, etcétera, son las que hacen que tengamos que estudiar esto. Entonces, como tenemos que estudiar esto, es que les hago esa recomendación, porque a mí también me gusta la historia económica histórica, la historia política, entonces es la herramienta que yo tengo para recordar por qué estudio esto, es la herramienta que yo les transmito a ustedes. En una de esas ustedes encuentran otras que estén más relacionadas a su medio de vida. Así que bien, eso termina la clase. Antes de irme, estuve relacionándome un poco con ustedes de manera a través de algunos canales privados de comunicación, en donde me estaban haciendo algunas preguntas un poco puntuales de la guía. Me parece que está bárbaro, pero habrán notado un cierto grado de reticencia de mi parte de darles la respuesta de manera directa. ¿Por qué? Porque todas esas respuestas están en el libro. Razón por la cual les pido que si me van a hacer una pregunta puntual, hayan agotado primero el recurso del libro y después sí me consultan a mí, no hay ningún problema. Tienen que decirme, mira, lo leí en el libro y no lo entendí. Y tienen que darme su explicación, etcétera. Si ustedes hacen eso, yo no me siento mal en darles una respuesta, en ayudarlos con eso, porque me parece que es mi rol como docente es ayudarlos a comprender. Mi rol como docente no es responderles las preguntas, ¿no? Y mucho menos responderles las preguntas de una guía que no hice yo. Entonces, en ese sentido, no está para nada prohibido, ni está mal que me hagan consultas de ese tipo, pero lo que sí les pido es que primero agoten el recurso bibliográfico y que las preguntas estén más orientadas a una cuestión de entendimiento más que una cuestión de contenido. No, mira, la verdad que esto es lo que yo entendí. Tengan confianza en lo que entendieron, pero si aún así les hace ruido, si encuentran algunas diferencias entre lo que yo digo en clases y lo que ven en el libro y que les hace ahí un ruido, me preguntan con total confianza. No me molesta en lo más mínimo. Lo segundo, he recibido muy pocas dudas del caso práctico, que no hay ningún drama, porque yo sé que el caso práctico ese tiene una finalidad de enseñarles a ustedes algunas herramientas. Y les voy a dar un pequeño truquito, un pequeño tip para entender el tipo de obligaciones que surgen de un contrato. Yo les digo, identifiquen las obligaciones, y algunos me han planteado una obligación, una sola obligación, en donde los dos son deudores y acreedores, y no. En una obligación, uno es deudor y otro es acreedor. Si yo soy deudor del tele y acreedor del dinero, en una obligación soy deudor de la tele y en otra obligación soy acreedor del dinero, en una compra-venta. Para tener un poco más de nociones en algunos contratos que tal vez no están familiarizados y para que entiendan tal vez otra cosa del fenómeno contractual, todos los contratos, bueno, compra-venta es un poco extenso, pero todos los contratos tienen un artículo que se llama obligaciones de tal parte, ¿no? Entonces, supongamos, en esta locación tenemos efectos de la locación, parágrafo 1, obligación del locador. Y acá están todas las obligaciones del acreedor. Cada una de esas es una obligación distinta. Yo no les voy a pedir que me den todas. ¿Por qué? Porque de última, en una locación hay un montón de obligaciones accesorias, hay un montón de detalles que eso se estudian en derecho a los contratos.
Lo que sí les voy a pedir es que me identifiquen al menos dos obligaciones que surgen de casi todos los contratos. Hay algunos contratos que son unilaterales, entonces solamente surge una obligación para una de las partes, pero en general la mayoría de los contratos son bilaterales. ¿Qué quiere decir? Que generan obligaciones para ambas partes. Que generan obligaciones significa que ambas partes son deudores y que por lo tanto hay dos obligaciones, hay al menos dos obligaciones. Esas dos obligaciones pueden ser correlativas entre sí, pero son dos obligaciones distintas y se estudian distinto. Por eso es que tienen que tener eso en cuenta a la hora de responder en el práctico. Por ejemplo, en el punto 1, el tipo que va y compra cosas de cine, la compra hace que, en ese caso, yo esté obligado a pagar la plata. Y de Ribeiro está obligado a darme la cosa, a transportar las cosas, ¿no? Es una obligación accesoria a la primera, transmitirme la propiedad de las cosas, transportar las cosas. Después yo fui en remis a mi casa. ¿Qué pasa ahí en el remis? Yo estoy obligado a una obligación de dar suma de dinero en la que el acreedor es el remisero, y una obligación distinta es la obligación del remisero de llevarme del punto A al punto B de manera segura. Eso es lo que se conoce como contrato de transporte. Entonces, si tienen dudas sobre las obligaciones, fíjense si lo pueden buscar el contrato en el código y vayan a la parte que dice obligaciones de tal, obligaciones de tal. Entonces ahí van a ver la multiplicidad de obligaciones que surgen. Esto es como un tip para que empiecen a tener más dominio del código, entiendan que hay una relación muy grande entre estudiar obligaciones y estudiar contratos. Cuando digo que hay una relación muy grande, estoy tratando de hacer énfasis en la importancia que tiene que ustedes comprendan bien esta materia para que la próxima materia sea más fácil. Habrán notado que muchos de los conocimientos que tienen de Civil 1, de Privado 1, parte general, se aplican acá, y haber estudiado y pasado bien esa materia e incorporado ese conocimiento hace que sea más fácil entender esto. La relación que hay entre obligaciones y derechos de los contratos es aún mayor. Razón por la cual les recomiendo mucho ver cómo pueden incorporar esto. Me dijeron que yo simplificaba mucho, ¿no? Me lo dijeron como un halago, pero a veces no necesariamente es. La materia esta es sencilla en el sentido de que es la aplicación pura de normas lógicas. Y es muy importante que uno la incorpore hasta tal punto que parezca de cierta manera natural conocerla. Yo no he preparado las clases. Me parece que se nota que no preparo las clases porque de repente me faltan cosas, acudo al código. Entonces sí he preparado algunas cosas en particular cuando veo que hay algún tipo de desafío en particular, pero a lo que voy es, obligaciones es una de las materias más importantes que ustedes tienen que incorporar. A ver, me encantaría decir lo mismo de penal, ¿no? Penal, las escalas penales no tienen por qué incorporarlas en su ser, porque en ninguna situación de su vida ustedes van a necesitar saber de memoria de cuánto a cuánto da un delito. No hay ninguna situación en su vida en la que ustedes no puedan llegar a chequear, salvo tal vez que sean delincuentes y estén perpetrando un delito, y ahí estén calculando que es escarcelable o no, pero salvo eso, en todas las ocasiones van a poder chequear. En cambio, en obligaciones, la interpretación de contratos puede llegar a requerir que ustedes tengan una noción un poco más rápida, más veloz, más fluida de esto, porque el día de mañana van a venir, les van a hacer consultas, y nadie les va a consultar, bueno doctor, ¿y cuánto me puede dar por esta pena? Y esperan que vos les digas de memoria de 8 a 25. Pero hay gente que sí espera, no de memoria, pero sí que espera un conocimiento de qué obligaciones son inherentes a los contratos, cómo se cumplen. ¿Qué pasa con esto de los intereses? Entonces, por eso es que a mí esta materia me parece muy importante, lo recalco mucho, no es mi materia, o sea, si ustedes me preguntan qué me gustaría a mí enseñar y dedicarme exclusivamente a eso, parte general o daños, no es obligaciones, pero comprendo la importancia de que ustedes tengan un buen cimiento en obligaciones. Así que jamás diría que derecho civil parte general, ni que obligaciones, ni que derecho de daño son la materia más importante de la carrera, ni nada por el estilo. Solamente estoy indicando las importancias que surgen de esta materia en particular y cómo les va a servir para el resto de la
de la carrera. Bien, nos vemos en la próxima clase.